Hoy quiero hablarte acerca de un tema muy poderoso, que es el don de hablar en lenguas. En mi experiencia personal, en una ocasión estaba buscando a Dios, tenía un anhelo de buscar la presencia de Dios enormemente y dije, Señor, ¿cómo te puedo encontrar? ¿Cómo te puedo buscar? Y el Espíritu Santo me llevó a orar en lenguas. Mientras leía la Escritura, empecé a buscar en ella y Señor, ¿cómo te puedo encontrar? ¿Cómo me puedo edificar? ¿Cómo te puedo ser fiel? Porque estaba batallando con muchas cosas en mi vida que quizás tú puedes estar batallando. Y hoy quiero hablarte acerca de mi experiencia que duré 30 días orando en lengua y mira, y esto fue lo que pasó. En mi experiencia personal empecé a notar ciertos cambios en mi vida, ciertos hábitos en mi vida que se habían dejado al yo orar en lenguas. El orar en lengua es uno de los dones más poderosos espirituales porque es el que te abre paso a los demás. Dice la Escritura que el Espíritu Santo da diferentes dones a todo. Ahora, dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4, dice, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas. Y esta es la palabra poderosa que te digo. Dios quiere que hables en lenguas. ¿Por qué? Porque es que te edificas a ti mismo. Una casa, somos como una casa que va siendo edificada. Y cuando yo experimenté esto, empecé a ver cosas maravillosas. Y te voy a contar solamente una de ellas, pero lo que experimenté fueron un mover espiritual muy poderoso de parte de Dios. Los espíritus empezaban a manifestarse. Tenía autoridad del cielo. Mi rostro empezó a cambiar. Empecé a tener revelación, conocimiento en la palabra. Mi carácter fue cambiando porque yo me estaba edificando cada día. Una de las experiencias que tuve orando en estos 30 días era que sentía más la presencia de Dios. ¿Quieres sentir más la presencia de Dios? ¿Quieres estar firme en los caminos de Dios? Empieza a orar en lengua. Porque el que ora en lengua se edifica a sí mismo, dice la Escritura. Si tú crees la Escritura, tú tienes que poner la palabra por obra. Muchos no creen en orar en lengua y hoy en día tienen una vida seca. No avanzan. ¿Por qué? Porque no entran en ese nivel espiritual. Hay muchos niveles espirituales que nosotros podemos experimentar, pero cuando tú entras y crees en el hablar en lengua, tu espíritu se va a edificar, vas a caminar en un nuevo nivel. Dios tiene grandes cosas para ti, pero tienes que poner en práctica la palabra de Dios. Tienes que empezar a creer en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué no has empezado a orar en lengua? Porque no crees. Porque tienes miedo de decir, ay Señor, esto será de ti, esto será tuyo. Pablo dijo, quisiera que todos hablasen en lengua. Y te voy a dar un misterio, muchos han sido bautizados en el Espíritu en sueños. Muchos han hablado en lengua en sueños, se han visto hablando en lenguas. Y los demonios le temen al que habla en lengua. Hay un lenguaje que nosotros tenemos en el Espíritu, que cuando hablamos en lengua, el enemigo tiembla. Hay idiomas que tiene el enemigo, los demonios, que nosotros no conocemos, pero cuando hablamos en lengua, estamos hablando el lenguaje del Espíritu Santo. Porque le estamos hablando a Dios, lo que Dios quiere, la perfecta voluntad de Dios. Y si tú empiezas a orar en lengua, tu vida va a ser transformada. Tu carácter, tu forma de ser, las circunstancias en las que andas serán cambiadas. ¿Por qué? Porque tú estás orando la perfecta voluntad de Dios. Quizás tú tienes una oración cansada, mediocre, perdón por decirlo así, y que ves que no avanza, que ves que tus oraciones no son respondidas. Al hablar en lenguas, es un hecho que tus oraciones son respondidas rápido. El hablar en lengua es otro nivel de oración. Sí, conocemos que la oración normal se puede hacer, pero cuando tú oras en lengua, se te abren todos los ámbitos espirituales. Y uno de los que experimenté fue que una bruja en una ocasión me vio y me dijo, tú eres cristiano. Yo estaba orando esos 30 días en lenguas, pero antes no me habían reconocido nadie. Pero sin embargo, cuando empecé a orar en lenguas, esa mujer me dijo, tú eres cristiano. Yo, ¿por qué? Porque hay un brillo en ti. Hay una luz que tú estás emanando. Y esa luz a ella le molestaba. Porque me decía, yo sé que tú eres cristiano porque tienes una luz. Pero al principio yo no había experimentado esa luz. Porque cuando tú oras en lengua, eres como un bombillo. La electricidad viene del Espíritu Santo. Y tú al orar en lengua vas corriendo, tomando esa electricidad. Y te vas encendiendo y te vas encendiendo. Y al orar en lenguas, aleluya, al orar en lenguas te vas encendiendo, vas creciendo en el Espíritu. Tu espíritu se va edificando y va creciendo en luz, en luz, en luz, en luz. Y en esa intimidad con Dios empieza la santidad.
Si has vivido tiempos difíciles, tiempos que no has vivido en santidad, tiempos que has luchado para orar, tiempos que has peleado para estar en la oración, en la presencia de Dios, te exhorto que ores en lengua. Orar en lengua es uno de los dones que abre paso a todos los dones espirituales. El que quiere profetizar, el que quiere obrar en sanidad, el que quiere echar fuera demonios, tiene que orar en lengua. ¿Por qué? Porque es allí donde tú vas a encontrar la fuerza espiritual para echar fuera algún tipo de demonio que tú no puedes con ellos. Tuve la experiencia que en esos 30 días luego se manifestaban los demonios. Y allá en Dominicana, mi país, le llaman hay un espíritu que le llaman el varón del cementerio. Y recuerdo que se me presentó frente a frente, tomó un cuchillo de lo que teníamos, empezó a cortarse y no se hacía nada. Dijo, yo soy el varón del cementerio. Pero yo estaba orando en lenguas. Te voy a hablar de unos niveles espirituales muy poderosos. Pero yo estaba orando en lengua. Y ese espíritu me reconoció y cayó en el piso. Sin el cuchillo, sin nada, cayó en tierra. ¿Por qué? Porque tu espíritu está edificado. La luz que había, la luz de Cristo, porque este es el misterio. No eres tú, sino es Cristo en ti. Ay, yo no sé si tú lo estás entendiendo. Es que cuando tú oras en lengua te edifica tanto que ya no es tu luz la que brilla, sino la luz de Cristo que está en ti. Nuestra carne muere y a nuestra carne morir, la carne es quitada. Y entonces empieza a salir quien vive dentro de ti, que es Jesús. Muchas veces Jesús ha querido obrar en tu familia, en tu casa, en tu entorno, en tu trabajo, en todo lo que te rodea. Pero ¿qué pasa? Que al no orar en lengua, hay muchos testimonios del orar en lengua que te voy a contar. Pero estoy hablando de uno de ellos. Tu rostro brilla, tu carácter cambia. Hay un nuevo comienzo para ti. Ora en lenguas y verás la mano poderosa de Dios. Ora en lengua y verás al Espíritu Santo fluir en tu vida. Verás cosas que se avanzan rápido. Verás promesas que no habías visto llegar a tu vida. Yo soñaba con estar casado, con tener una esposa, con todo. Y dije, no, me voy a centrar en buscarle al Espíritu. Empecé a orar en lenguas, a clamar la perfecta voluntad de Dios. Y Dios me trajo una esposa conforme a la voluntad de Él. Aleluya. Dios tenía preparado ya sus planes para mí. Entonces, ¿quieres un futuro bien? ¿Quieres una vida en paz? ¿Quieres tener tranquilidad? ¿Quieres tener un carácter formado en Cristo? Ora en lenguas. Pablo dijo que él oraba en lenguas más que todos ellos. ¿Por qué? Porque este era el secreto. El secreto de la oración es el orar en lenguas espirituales. Hay diversos géneros de lengua, hay diversos, que el Espíritu Santo te va dando conforme tú vas creciendo en la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que tiene fe debe creer que Él existe y que le hay. Y que Él es galardonador del que le busca. Si tienes fe, vas a poder operar en este nivel. Si tienes fe, vas a ver lo sobrenatural de Dios. Muchas veces quizá en tu vida has caminado seco diciendo, Señor, no veo lo sobrenatural tuyo. No veo gente sanada, no veo espíritu saliendo de las personas, no veo mi vida transformada, no veo un cambio en mí, no veo un gozo, no veo un fuego. No siento la presencia, no siento el fuego. Ora en lenguas y verás como el fuego de Dios se enciende en tu vida. Hay un misterio en orar en lenguas y muchos hombres generales de Dios lo usaron. Ahí está Benny Hinn, Catherine Kuhlman, todos los hombres de Dios oraron en lenguas. Por muchas horas oraban. Si quieres que algo se desate, que algo avance en tu vida, tienes que orar en lengua. Es el único camino. Tienes que orar en lengua. Si quieres que tus oraciones sean más rápidas, orar la perfecta voluntad de Dios, ora en lenguas. Hay diversas formas de orar. Hay diversas formas de orar la presencia de Dios. Pero te digo que una de ellas, Dios te escucha. Pero una de ellas de orar la perfecta voluntad de Dios es orando en lenguas. Porque el que ora en lenguas, ora conforme a su voluntad y no la nuestra. Cuando tú oras en lengua, estás diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y la voluntad de Dios es más poderosa que la nuestra. Así que si estás pasando un momento difícil en tu vida, te digo por este testimonio vivido mío, que si oras en lengua, las puertas se van a abrir. Haz esto por 30 días y verás un cambio en tu vida. Los primeros días vas a tener ataques, porque el primero que se va a revelar es tu carne.
Dice la Escritura que la carne es enemiga del Espíritu. Aleluya. Y el idioma del Espíritu es el orar en lengua. El idioma del Espíritu es todo lo espiritual que lleva la Escritura. Aquí está el mapa. Aquí está lo que tú necesitas. Pero la carne dice, yo necesito más del mundo. Yo necesito lo natural. Yo no necesito lo sobrenatural. Quiere buscarte fórmulas naturales. Pero la única forma es la sobrenatural. Lo que está sobre e encima de lo natural. Lo que está arriba. Eso te va a abrir puertas, te va a abrir canales. De la única forma que puedes llegar a ese propósito que Dios tiene en tu vida es si pones esto por obra. Hazlo por 30 días y verás la gloria de Dios. Hazlo por 30 días y vas a testificar. Me sucedió esto, mi cambio cambió, tuve un carácter nuevo. ¿Por qué? Porque vas a estar centrado en la oración. Vas a estar centrado en Dios, en el Espíritu Santo. Orando todo lo que se te ha retenido allí. Lo vas a recibir. De hecho, Dios es tan misericordioso que hace que la gente tenga sueños orando en lengua. ¿Por qué? En el sueño tú estás desatando lo que Dios tiene para ti en el futuro. Lo viste orando en sueño, orando en lengua en sueño. Pero tú no sabías que eras tú que estabas orando. Eso es un misterio. Estabas orando tú. Lo que el Espíritu Santo te dio, te lo mostró. Y el enemigo muchas veces te ha querido hacer sentir que tienes vergüenza. Pero esto no es para los que tienen vergüenza. Esto no es para los cobardes. Esto es para los que tienen fe. Pídele al Señor que aumente tu fe para tú operar en lo sobrenatural. ¿Quieres ver la bendición del reino? ¿Quieres ver la bendición de Dios sobre tu vida? Empieza a orar en lengua. Y este es el mensaje que te doy hoy. Y quiero dejarte con una promesa de parte de Dios. Cada capítulo vamos a estar leyendo una promesa de parte de Dios. Y dice la Escritura: Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Así que Dios está contigo todos los días de tu vida. Dios va a estar contigo cuando tú entres hoy en la oración, cuando tú entres hoy en su presencia, cuando tú vayas hoy delante de Él, creyendo que Él está ahí. Di: Señor, yo estoy aquí en tu casa. ¿Cuál es la casa de Jehová? No solamente la iglesia, sino tu lugar secreto. Y tú también eres la casa de Jehová. Dios quiere encontrarse contigo hoy. Hoy es el día de tu orar. Hoy es el día de tu buscar a Dios. Hoy es el día de tu tener un encuentro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no anhela. El Espíritu Santo quiere tener una relación especial con nosotros. Pero es necesario que tú pases al siguiente nivel. Y ese nivel es estar en la presencia de Dios. Así que si haces esto por 30 días, vas a ver la bendición. Así como yo la tuve, tú también la puedes tener, porque esto es para todos. Porque Pablo dijo: quisiera que todos orasen en lengua. Ese es el deseo de Dios, que todos oremos en lengua. Dios te bendiga y Dios te guarde.